Muy buenas tardes, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a Biloger. Soy Emileta Mayo y hoy tengo el placer de darles la bienvenida a una sesión más del Diplomado de Derecho Corporativo. Hoy se desarrollará el tema Junta General de Accionistas y para ello contamos con un distinguido ponente, el doctor Hernando Montoya Alberti, quien es abogado y además es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido profesor de Derecho Comercial y Mercantil en diversas universidades incluyendo San Marcos, la Pontificia Universidad Católica del Perú y UNIFE. También fue docente en la Academia de la Magistratura, participó en la redacción de la Ley General de Sociedades y la Ley de Títulos Valores. Asimismo, integró y presidió comisiones en Indecopi y CONACEF. Con una destacada trayectoria, se especializa en Derecho Societario, Mercado de Valores, Títulos Valores, Contratación Mercantil, Derecho de la Competencia y Concursal. Muy bien, agradecemos a todos los participantes que nos acompañan tanto desde el aula virtual, aquí en la plataforma de Zoom o a través de nuestras redes sociales en vivo. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas al chat, las cuales serán atendidas por el doctor en el momento que él considere oportuno. Muy bien, estimado doctor, le damos la más cordial bienvenida y le cedamos el uso de la palabra para que pueda dar inicio a su sesión. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Hoy día me han pedido que hable sobre juntas generales de accionistas. Es el tema que voy a hablar, pero voy a desarrollarlo conforme a la ley actual. Hay algunas cuestiones que podría anotarlas respecto al proyecto de ley, pero sigue siendo un proyecto. Sin embargo, creo que lo más práctico es atenerse a lo actual, a lo real, que es la vigencia de nuestra ley, con algunas acotaciones de las actualizaciones. Voy a compartir pantalla, por favor, si puedo compartir pantalla. Ok, muy bien. Bien, las juntas generales. En primer término, habría que ver que la sociedad es una persona jurídica y como toda persona jurídica debe manifestar su voluntad. Y entonces, ¿cómo es que manifiesta su voluntad? Me podrán ustedes decir, bueno, doctor, a través de tres órganos. El gerente general expresa la voluntad de la sociedad. El directorio expresa la voluntad de la sociedad. La junta general expresa la voluntad de la sociedad. La segunda pregunta sería, ¿cuál prevalece? ¿Qué voluntad es la que prevalece? En eso hay un criterio que es vigente hasta ahora, pero que hoy en día en el proyecto de la ley está ciertamente cuestionado. Por doctrina decimos que las juntas generales es el órgano supremo de la sociedad. Es decir, lo puede todo. Es más que el gerente, sí, es más que el directorio, sí, lo puede todo. Sin embargo, existen ciertas atribuciones que la ley le otorga a otros órganos, como por ejemplo, el elegir al presidente del directorio, lo elige el directorio, no lo elige la Junta General. Lo elige el directorio. Pero la ley dice que si es que el estatuto se ha reservado esa facultad para la Junta General, entonces lo elige la Junta General. El primer criterio es, ¿puede todo la Junta General? Yo diría, puede todo, salvo los casos estipulados en la ley, en que los expresamente los asienta en el directorio o si fuera el caso en la gerencia general. Pero en fin, al fin y al cabo vemos que en las juntas generales se forma la voluntad social. Y la segunda pregunta es, ¿quiénes forman la voluntad social? Elemental, los accionistas, que acuden a la junta representando sus acciones. Garrigues nos decía muy antiguamente, y es válido hasta la actualidad, decía, cuando voy a una junta general, yo veo sentado en cada butaca una acción. No dijo, veo una persona que representa tantas acciones. Dice, no, yo veo una acción y así cada acción sentada en una butaca. ¿Por qué? Porque son las acciones las que tienen derecho a voto, claro, a través de su
titular, que es el accionista. Y entonces vemos que el que tiene mayor cantidad de acciones es el que decide. Por eso es que decimos que en las sociedades rige el principio de las mayorías. Y se tiene mucho temor cuando se comienzan a limitar estos derechos de minoría para otorgarlos a la minoría. Hay ciertos derechos que son minoritarios. Por ejemplo, decir que una Junta General habrá acuerdo cuando todos unánimemente estén de acuerdo, eso es proclamar el derecho de las minorías. ¿Por qué? Porque basta que un minoritario no esté de acuerdo para que te frustre todo tipo de acuerdo. Por eso es que la ley siempre trata de establecer el principio de mayorías. Pero miran ustedes, doctor, pero eso se cumple. Miren, sí se cumple con las excepciones de la propia ley. ¿Y cuáles son las excepciones? Por ejemplo, las excepciones están dadas en el supuesto en el cual queremos reducir el capital. Queremos reducir el capital. Y la ley dice, se hará proporcionalmente. Si fulano tiene, representa el 20%, Pengano el 10% y el otro el 40%, ok, ellos recibirán en ese porcentaje, salvo que por unanimidad de los accionistas, no dice de los presentes en la junta, dice de todos, de los accionistas, exista unanimidad de votos para decir en qué otro sentido viene la reducción del capital social. Eso está expresado en la ley de sociedades, pero es una excepción. El proyecto de la nueva ley respecto a esto, respecto a los votos unánimes, es más liberal, porque dice, ok, yo respeto el principio de las mayorías, pero mi estatuto puede señalar en qué casos se va a determinar por unanimidad. Yo creo que esa es una exageración que rompe el principio de las mayorías. ¿Por qué? Porque tu estatuto está señalando cosas que no están advertidas en la propia ley. La ley lo que quiere es que sea el principio de las mayorías. Y cuando la ley no ha querido que sea el principio de la mayoría, sino la unanimidad, la ha regulado expresamente, como es el caso de la reducción del capital, no en forma proporcional, sino en la forma que determine la Junta. Vemos pues entonces que en estas juntas generales se toman decisiones y se toman decisiones importantes. La primera referencia que hago yo es, dice ahí, la Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad. Había el tema si es supremo o no es supremo. Para nosotros, con la ley actual, lo catalogamos como el órgano máximo de la sociedad. Quien puede lo más, puede lo menos. Por ejemplo, sabemos que el directorio tiene todos los poderes de administración y de gestión de la sociedad. Y el directorio, como una caja de Pandora, puede otorgar a unas personas poderes, a otras, etcétera, quitarlos. Y ese directorio, el que, entre comillas, administra los poderes. Pero es incompatible que la Junta General se reúna y otorgue poder o no. Podrían ustedes decir, sí, doctor, pues no es lo lógico. Lo lógico es que el administrador, que es el responsable de la gestión, otorgue el poder, no la Junta General. Además, doctor Montoya, no es muy lógico que los poderes los apruebe la Junta General, porque la Junta General se reúne una vez al año, o máximo pues otra vez más, o dos veces más, y el directorio sí tiene una frecuencia de reuniones semanales o mensuales. Bueno, está bien, pero la cuestión es, ¿se puede o no se puede? Yo creo que sí se puede. ¿Por qué? Porque es el órgano, para mí, el órgano supremo de la sociedad. En el proyecto de la nueva ley se ha quitado ese tilde de supremo. Dice, es el órgano societario, pero no te habla que es el supremo. Con lo cual, ponemos en duda si es supremo o no supremo. Para mí, sigue siendo el órgano máximo. Los accionistas constituidos en Junta General, es decir, deben estar los accionistas reunidos en Junta General, no en una apoyada. Estamos todos en la apoyada, somos Junta General. No, no somos Junta General. Estamos en la apoyada. Estamos brindando, sí.
Pero no estamos en Junta General, porque para estar en Junta General debemos constituirnos. Lean ustedes las actas o cualquier acta y dicen los accionistas debidamente constituidos en Junta General deciden tal cosa. Es decir, hay una voluntad de constitución del órgano y eso se da como primer paso. Entonces, los accionistas constituidos en Junta General debidamente convocada. Y entonces el tema es ¿qué es? ¿Qué es debidamente convocada? Bueno, lo primero que tenemos que ver es quién convoca, quién es el que debidamente convoca. Y entonces la ley dice, es el directorio. El director. No, no, no. El directorio. Oiga, pero yo soy presidente del directorio. Yo puedo todo. No, usted no puede nada. Usted como directorio es un órgano colegiado y deciden por votación en función de las personas que lo integran los acuerdos a tomar. Entonces, el directorio tendrá que reunirse, convocarse, reunirse y tomar un acuerdo, decir, vamos a convocar. Es el directorio el que convoca. Entonces, es la persona, no es el gerente general, es el directorio. Doctor, ¿y eso funciona en todos los casos? Bueno, la ley también tiene excepciones. Por ejemplo, cuando existe la vacancia múltiple, y resulta que los directorios han vacado en una cantidad suficiente que ya no puede reunirse, por más que puedas convocarlos, son 5 directores, los cuales han fallecido 3, y te quedan 2, con 2 no armas quórum, entonces ya no puede formar directorio. La ley dice que en ese caso esos 2 directorios asumen la administración y convocan. O sea, ya a título personal los directores convocan. ¿Y qué es lo que pasa, doctor Montoya, si no hay esos 2 directores? Me ha pasado, ¿ah? Esos directores no hay, ya han fallecido, lo que sea. El gerente general convoca. Pero son casos de excepción. Lo regular y de excepción regulada en la ley. Lo regular es que convoque el directorio. En el debidamente convocar decimos quién convoca. La otra pregunta es ¿cómo convoca? Convoca por periódico. Ok, convoca por periódico y vamos a ver si está en Lima y Callao en el peruano y en uno de mayor circulación. Y si estás en provincia en el designado para los edictos judiciales. Entonces vemos cómo convoca. Y así nomás convoca. No, 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 no. Para convocar tiene que decir en la convocatoria el lugar, día y hora. Lugar, el domicilio de la sociedad. Doctor, el domicilio de la sociedad, pero tenemos cada huelga en la empresa que no nos apetece. Bueno, vaya usted a un hotel, pero ahí el lugar. Lo que sí, dentro del radio de tu domicilio, en Lima. Anda a un hotel y pones como lugar de convocatoria el hotel. Lugar, día y hora. Y los asuntos a tratar. ¿Qué asuntos va a tratar? ¿Y quién determina los asuntos, doctor? Los asuntos los determina el directorio. El directorio cuando se reúne en sesión de directorio y toma el acuerdo de convocar a junta para tal día, para tal lugar y tal hora, en ese mismo acuerdo tiene que decir qué temas va a tratar la Junta General. Esa es la agenda. Y entonces en la convocatoria se señala la agenda. Vemos nosotros que se requiere también el quórum correspondiente, o sea, debo convocar y con el quórum correspondiente vamos a decidir por mayoría los asuntos propios de nuestra competencia. ¿Cuál es el quórum correspondiente? Ok, vamos a ver. Si se trata de una junta general obligatoria anual, siempre que no lleve acuerdos calificados, será el 50% del total de las acciones suscritas con derecho a voto las que deben estar presentes. No las personas, las acciones a través de las personas, las que deben estar 50%. Y en segunda convocatoria deben estar presentes cualquier número de acciones. Si vamos a hacer modificaciones de estatuto, aumento de capital, disminución de capital, entonces tengo lo que se llama las mayorías calificadas, en cuyo caso
debo tener en primera convocatoria 2/3 y en segunda convocatoria 3/5. Quórum en primera, 2/3 del total de accionistas con derecho a voto, de acciones con derecho a voto. 2/3 del total de acciones con derecho a voto. ¿Cuánto es 2/3? 66,66% de acciones. Esos son 2/3. Doctor, he contado las personas y no llegamos. Llegamos al 59%. Ok, entonces no hay sesión válida, no podemos instalar la sesión porque no tenemos el quórum correspondiente en primera convocatoria. Pero como hemos citado segunda convocatoria dentro de 3 días, en segunda convocatoria esperamos y vemos cuántos vienen. Y en segunda necesito que estén presentes 2/3, 3/5 del total de acciones. Doctor, qué complicado es usted, con los quebrados. A mí me jalaron en matemáticas y no sé cómo hacer son los quebrados. No, no, pues. 3/5 significa 60%. 3 entre 5 son 60%. Deben estar presentes el 60% de las acciones suscritas con derecho a voto. ¿Están presentes? Sí, doctor, están. Entonces nos instalamos como grupo. Entonces vemos que hay un quórum de instalación y está regulado en la ley. ¿Y cómo vamos a decidir la voluntad? ¿Cómo se va a formar la voluntad? Con la mitad más uno de las acciones suscritas con derecho a voto. Basta que haya la mitad más uno de las acciones suscritas con derecho a voto para que exista decisiones válidas. Pero decisiones válidas respecto del voto del accionista con derecho a voto. Doctores, que tengo accionistas sin derecho a voto. Se han emitido acciones, pero sin voto. ¿Es válido? Sí, la nueva ley, la ley ya no tan nueva, la ley de sociedades dice que sí es válido. Lo que sí, esas acciones no se computan ni para el quórum ni para la edición. No forman parte. No tienen derecho a voto. Entonces, hay unas limitaciones en cuanto a ello. Doctor, todas las acciones que tiene esta sociedad, todas, 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 son con derecho a voto. Pero hay un grupo, un grupete de accionistas que no han cumplido con pagar el importe total de su acción y tienen dividendos pasivos, son deudores. Y de acuerdo a la ley, el accionista que es deudor, que no paga en el tiempo razonado la acción, el importe de la acción, en realidad no tiene derecho a voto. Entonces, sus acciones las computamos igualmente para el quórum, pero no las computamos, no las contamos para las decisiones por voto. ¿Por qué? Porque las acciones tienen el voto, entre comillas, suprimido. No pueden votar. Vemos pues que estas son las reglas básicas que vamos a ir desarrollando poco a poco o complementando. Todos los accionistas, dice la ley, incluso los que no estén de acuerdo, los disidentes, incluso los que no hubiesen participado en la reunión en la Junta, están sometidos a los acuerdos adoptados por la Junta. Es decir, rige el principio de las mayorías. Acuerdos que se adoptan por mayoría, no por unanimidades, por mayoría. Por eso les decía yo que rige el principio de las mayorías en los temas societarios, en las decisiones societarias en Junta General. Sigamos. La Junta General es el órgano supremo de la sociedad, ya hemos visto que lo he puesto en duda. La Junta es administrada, la sociedad, no la Junta. La sociedad es administrada por el directorio y por la gerencia general. Estos órganos tienen atribuciones propias de gestión y representación. El directorio tiene sus atribuciones de gestión y de representación. Es responsable de la gestión y tiene la atribución de la representación. El gerente general tiene atribuciones específicas en la ley a partir del artículo 180, 188. Se dice de qué responde el gerente general. Tener los libros al día, llevarlos en orden, etcétera. Entonces, cada uno tiene sus propias atribuciones dentro de la ley. La Junta General tiene atribuciones propias establecidas en la ley relacionadas con la marcha de la sociedad. Por ejemplo, el artículo 114 dice, compete a la Junta General aprobar el balance, ganancias y pérdidas, designar los directores, etcétera. Tiene otras que también son adicionales, el artículo 115, que nos habla de aumento de capital, reducción de capital, etcétera,
que son con mayorías calificadas. Pero la ley ya me dice que eso es competencia de la Junta General. Yo creo que no obstante esas determinaciones de competencias a través de los artículos 114 y 115, se complementan con la idea de que la sociedad es el órgano supremo y podría adoptar ciertas decisiones adicionalmente. Las decisiones son tomadas en junta constituida, ya lo vimos, debemos constituirnos en junta. ¿Se pueden tomar decisiones fuera de junta? En realidad, en realidad diría que no. Sin embargo, en el caso de la sociedad anónima cerrada, es posible adoptar acuerdos sin necesidad de estar debidamente convocados. Basta que todos firmen el documento para el acuerdo. O sea, hay casos en los cuales es posible tomar decisiones fuera de junta. ¿Y las juntas virtuales, doctor, en qué quedaron? Bueno, hemos visto, hemos aprendido demasiado en estos últimos años de lo que es la necesidad de las juntas virtuales. Una cosa es la junta presencial y otra la virtual. Hoy día ya nos hemos acostumbrado todo lo virtual. Y la ley ha sido modificada por el caso de la pandemia, hasta que al final quedó un rastro en el cual señala, señor, todas las sociedades, porque la reunión virtual solamente estaba regulada para la sociedad anónima cerrada. Con la cuestión de la pandemia, dijo, no, no, todos pueden. Cuando termina la pandemia, dijo, no, no, ya, todos pueden siempre y cuando lo pongan en su estatuto. Y si tú no lo pones en el estatuto, entonces tu junta tiene que ser presencial, no puede ser virtual. Entonces se regula en esa forma las juntas, si hay junta presencial o virtual. El proyecto de la nueva ley, en ese sentido, en ese aspecto, es mejor que lo actual. Es mejor que lo actual, ¿por qué? Porque parte del sentido inverso. Te dice, señores, las juntas generales son virtuales. Son virtuales. Salvo que el estatuto diga que son presenciales. O sea, invierte la disponibilidad. Cuando hay junta, cuando se reúnen los accionistas y expresan su voluntad de celebrarla, hay juntas presenciales, no presenciales, que es lo que hemos hablado. En ambos casos, sean presenciales o no presenciales, nos estamos constituyendo en junta. El 246 de la ley es un artículo relativo a la sociedad anónima cerrada y se reguló para la sociedad anónima cerrada. No se reguló para la sociedad anónima normal y corriente. Y se reguló para la sociedad anónima cerrada, ¿por qué? Porque se redactó más o menos a imagen y semejanza del artículo que existía en la antigua ley respecto a las reuniones de la sociedad de responsabilidad limitada, sociedades comerciales de responsabilidad limitada, en donde esa ley antigua permitía que hayan acuerdos fuera de junta. Y entonces lo que se hizo es, ok, en la nueva ley, la ley del 98, ya no tan nueva, vamos a regular la sociedad comercial y sus juntas y se puso y se recogió la posibilidad de que haya pues fuera de junta, acuerdos fuera de junta. Y entonces dijo, bueno pues, pero como estamos creando la sociedad anónima cerrada, que es una sociedad a imagen y semejanza de la sociedad comercial de responsabilidad limitada, y que se diferencia prácticamente en la tenencia de acciones, porque la otra, la sociedad comercial, no tiene acciones, ¿por qué no mantenemos los mismos criterios? Y se redacta el 246. La intención fue redactar 246 de sociedad anónima para la sociedad anónima cerrada. ¿Qué dice? Habla de juntas no presenciales. Y dice, la voluntad social se puede establecer por cualquier medio, sea escrito, electrónico o de otra naturaleza que permita la comunicación y garantice su autenticidad. Será obligatoria la sesión de la Junta de Accionistas cuando será obligatoria la sesión de la Junta de Accionistas cuando soliciten su realización a accionistas que representen el 20% de las acciones suscritas con derecho a voto. Este artículo es del año 98 de la ley, pero tiene su inspiración en el artículo de la Ley de Sociedades del año 1966, porque ese es el mismo tenor prácticamente.
Entonces vemos que ya había una posibilidad de hacer juntas no presenciales. Claro, lo que pasa es que este tema sale a la luz y se desarrolla más con la cuestión de la pandemia y la necesidad de estar en ese tipo de reuniones no presenciales. ¿Qué se requiere para que haya Junta General? Ya dijimos que esté debidamente convocada. ¿Quién convoca? La convocatoria la hace el directorio. Debe celebrar sesión el directorio y acordar convocar. Ese es el mecanismo. A petición del titular de una acción, la convocatoria la hace el juez si es que no se convoca junta obligatoria anual. Artículo 119. El accionista tiene la obligación, perdón, tiene el derecho a que se le convoque por lo menos una vez al año para darle cuenta de la gestión. La rendición de cuentas son rendiciones societarias, no son rendiciones civiles. Yo no puedo ir a un juez a pedirle que el gerente del banco tal me rinda cuentas de lo que hace. Señor, esa es una rendición civil. Usted está en una sociedad, usted es accionista y como tal, tiene que venir al juez, tiene que pedirle que le rindan cuenta. ¿Cuándo le va a rendir cuenta? Cuando el gerente y el directorio reúna a su junta obligatoria anual de accionistas y le rinda cuenta de la gestión, le acompañará la memoria, este de ganancias y pérdidas y todos los documentos contables necesarios. Entonces, esa es la obligación que tienes. Y para eso, una vez al año. Oiga, pero han pasado los 3 meses porque estas cosas, la Junta Obligatoria Anual la tengo que reunir dentro de los 3 meses de terminar el año del ejercicio económico y resulta que no me convocan. Entonces, ahí dice artículo 119, a petición del titular de una acción, cuando menos de una acción, puedes ir al juez y pedir que convoquen a Junta Obligatoria Anual. ¿Cómo va a ser esta convocatoria? Por periódicos, con una anticipación de 10 días o de 3 días, según la clase de junta que se trate. Si estoy hablando de una Junta General Obligatoria Anual, son 10 días de anticipación. ¿Por qué? Porque se supone que debo tener la información puesta a disposición de los accionistas en el domicilio de la sociedad y los accionistas podrán pedir copias para poder revisar y mandar revisar los números puestos en la rendición de cuentas social. Entonces digo, con 10 días de anticipación, desde el día que estoy convocando deben aparecer en el domicilio de la sociedad los documentos a disposición de los accionistas. Pero, doctor, ¿y cuándo son 3 días entonces? Para cualquier otra cosa que no sea la Junta Obligatoria Anual o aquellas juntas que específicamente están reguladas en la ley. Por ejemplo, la Junta General por fusión, la Junta General por decisión, son con 10 días de anticipación. Esa es la diferencia entre una y otra en cuanto a días. Hay casos en que no convoca, casos en que no convoca el directorio. Ok. El directorio tiene que convocar. Sí, doctor, tiene que convocar y usted nos ha dicho que si no convoca para convocarlos a Junta Obligatoria Anual para rendir cuenta de la gestión, el titular de una acción puede recurrir al juez. Sí, es verdad. Pero ¿es el único caso? No. Cuando hay asuntos de interés para la sociedad y existan 20% de accionistas que lo soliciten, pueden dirigirse al directorio y decir, convoque ustedes, señores directores, convoque a Junta General. Si no convocan, bueno, tendrá que convocarla, dando un plazo de 15 días de la fecha de la convocatoria. Ahora, si no convocan, entonces voy al juez. Y le digo al juez, nosotros somos los accionistas, representamos el 20% de las acciones suscritas con derecho a voto, y por tanto, al amparo del artículo 116, te pedimos que se convoque a Junta General para ver tales temas, tales asuntos. Entonces, esto lo decide el juez señalando lugar y hora y designa notario para que se encuentre presente en la sesión. Se designa el notario. Lo que sucede con mucha frecuencia es que a veces se pide que pueda ir uno o más notarios. Tiene que ir un solo notario. Y entre ellos ponerse de acuerdo quién se queda. Cuando van dos, quién se queda, porque existe una sola fe notarial.
Entonces será el notario el que decidan los accionistas que se quede a efecto de certificar los acuerdos. Entonces vemos nosotros que también es posible pedir la convocatoria por parte de los accionistas cuando estos representen un 20% del total de las acciones suscritas con derecho a voto. 20%. Doctor, ¿y qué pasó con las acciones eh, suscritas que no tienen derecho a voto? La ley no te habla de ese derecho para esos accionistas, pero en la parte regulada de los derechos de los accionistas sin derecho a voto, te dice que ellos también tienen derecho a poder pedir las convocatorias para los asuntos, para tratar asuntos que competen a su interés personal, no para cualquier otro asunto, a su interés personal. Ellos han confiado en los demás accionistas cuando dice suscribir la acción sin derecho a voto, han confiado en los demás, que son los que deciden. Ok, convoca, decimos, puede solicitar al notario o al jefe de domicilio de la sociedad que ordene la convocatoria. Puedo solicitar al juez por un proceso no contencioso, ¿correcto? Si no me equivoco, de repente me estoy equivocando, pero creo que por eso no contencioso. Y puede pedírselo al notario. Y hay una norma especial que dice cómo se regulan las peticiones del notario para las convocatorias. El hecho concreto es que es eh, que sí es posible ir al notario, pero tienes que tener los documentos muy en regla. ¿Por qué? Porque el notario, de acuerdo a la ley, te dice te va a exigir que alcances los títulos de acción. O sea, tú vienes a un notario y tienes que demostrar los títulos, la acción. Y yo te pregunto, ¿y las sociedades emiten físicamente los cartoncitos o no? La respuesta es que no. Entonces, posiblemente no vas a poder acreditar que eres accionista. O te dice la ley el libro, certificado del libro de matrícula de acciones. Pero si eres un accionista que esté en conflicto con la sociedad, no vas a poder mostrar el libro de matrícula de acciones. Entonces, el trámite notarial es posible, pero está sujeto a ciertos requisitos de formalidad, que son menos formales cuando vas al juez. El juez es más discrecional. Yo puedo ir donde el juez, pedirle, decirle que soy accionista y decirle que quiero que convoque, que no están convocando, es un asunto importante, y el juez posiblemente solamente se sienta satisfecho con que yo le alcance una escritura pública o una copia de escritura pública o un asiento registral donde aparezca un acta en el cual aparezco yo como accionista que represento más del 20% y en ese acta se da cuenta de mi asistencia y las firmas certificadas. Es decir, le da la seguridad de que tengo la condición de accionista. Cosa que no, cosa que en base a ese documento difícilmente el notario podrá dar trámite a tu petición. En esos casos hay que tener en cuenta y evaluar cuál es el camino más apropiado. Hay la convocatoria judicial, que es lo que hemos visto, el artículo 119 cuando se convoca a petición de una sola acción. Y lo otro es, se modificó el artículo 48 de la Ley de Sociedades en un momento dado, porque bajo el criterio decían, bueno, quiere decir que para las convocatorias tendrías que ir a arbitraje si tienes la cláusula arbitral. Y no tenía sentido ir con una cláusula arbitral para que se forme el tribunal y para que se decida convocar, porque era o lo judicial o lo arbitral. Entonces, el artículo 48 de la Ley de Sociedades establece que el convenio arbitral no alcanza las convocatorias a junta de accionistas o socios. Es decir, si tengo convenio arbitral por el cual los socios dicen que se someten a arbitraje para cualquiera discusiones que tuvieran, ese convenio no va a aplicar para estas convocatorias judiciales, que serán siempre judiciales. ¿Cómo se convoca? Y dijimos en el peruano y en uno de mayor circulación del Lima y Callao, o si no, en el diario encargado de la interacción de los servicios judiciales
en los casos de las provincias, de las sociedades con domicilio en provincia. Esto es el cómo se convoca, dónde se convoca. Ah, no cambia el criterio de la convocatoria para las juntas no presenciales. Si tengo junta no presencial, tengo que hacer la publicación. Algún día veremos, en todo caso revisaremos la regulación del mercado de valores respecto a las sociedades que cotizan en bolsa, si es que es suficiente que en la página web de la sociedad se haga la convocatoria y ya no el peruano. El día de mañana eso puede prosperar. Lo que pasa es que siempre nos da mayor seguridad ver la publicación en el periódico. La convocatoria debe contener el lugar donde se celebrará la junta. ¿Dónde se celebrará la junta? Tiene que celebrarse en el domicilio de la sociedad, salvo que el estatuto permita que se celebre en cualquier otro lugar, en cuyo caso es posible. O sea, puede ser que mi sociedad esté domiciliada en Lima, esté constituida en Lima, pero tiene su centro de exportación en Arequipa. Nada impide que si yo he puesto en mi estatuto que me puedo reunir en cualquier lugar de la República, yo pueda convocar en Lima, para reunirnos en Arequipa tal día. O sea, es posible, pero tengo que determinarlo en el estatuto. Y debo indicar los días, el día, la hora y los puntos a tratar. Es importante el día, la hora, por supuesto. Es importante los puntos a tratar, porque en el caso de las convocatorias a Junta General hablamos de números clausus. Solamente podemos tratar en Junta General aquellos temas materia de la convocatoria. Es que ha sucedido un tema tan importante que es necesario tratarlo. Sí, pero no lo podemos tratar porque no está en la convocatoria. ¿Y cuál es el principio en ese caso? El principio es de que se supone que si tú sabes los temas a tratar, tú puedes prepararte, tomar conocimiento de ciertas situaciones, ciertos hechos, informarte de ese tema a tratar. De forma tal que al momento de votar estarás suficientemente informado y sabrás a conciencia cómo debe ser el sentido de tu voto. Lo que no se quiere es que te pongan un tema a última hora y te sorprenda y no estés informado. Y como la mayoría manda, toman el acuerdo. Entonces, en ese caso, la ley te dice, no, tienes que poner los temas a tratar. Bueno, y si estamos todos de acuerdo, bueno, si estás todo de acuerdo, ha habido un dilema. La nueva ley es más benévola porque te dice, si están todos de acuerdo, se adopta el acuerdo. Es decir, estoy en una junta convocada especialmente y están todos de acuerdo y quieren introducir un punto más y estamos de acuerdo en introducirlo, entonces tomar el acuerdo dentro de la Junta General. Para mí existe una diferencia. ¿Por qué? Porque en realidad la Junta General es la convocada en esta modalidad y la Junta Universal es aquella que no hay convocatoria, por lo menos convocatoria formal, porque en el fondo sí la hay, porque no todos tenemos telepatía y no todos decimos ya, mañana a las 7 de la noche en tal lugar, porque se supone que mañana vamos a celebrar la Junta. Telepatía y todos van. Bueno, eso es quizás de seres extraterrestres, pero no de nosotros. Entonces lo que se quiere es de que se tenga los temas con claridad a tratar y si no, si quieres tú tratar otro tema, tú podrías hacerlo, podrías decir, ok, no se ha tratado ese tema, en este instante nos constituimos en Junta Universal, estando todos los accionistas presentes y todos decidimos tratar este nuevo punto y tomar acuerdos válidos sobre este nuevo punto porque eso sería materia de una formalidad de Junta Universal. Y qué complicado es usted, doctor Montoya, ¿no? O sea, ¿por qué no adopte el criterio de la nueva ley que te dice, estás en junta debidamente convocada, resulta que quieres tratar un punto adicional, todos están de acuerdo, se trata? Bueno, no está mal, se trata. Lo que pasa es que en la ley actual existen las juntas universales
que son aquellas de las cuales se pueden tratar todos los asuntos que quiera siempre y cuando todos estemos de acuerdo en tratar el tema. Y la diferencia se encuentra en la formalidad del acta. En la Junta Universal tienen que firmar todos los accionistas. En la Universal todos tienen que firmar el acta. No se te puede escapar ni uno. Y las juntas generales, estas ordinarias que estamos hablando, obligatorias anuales, es suficiente que los asistentes a la sesión, a la junta, designen a dos, tres personas, o cuatro, según el caso, para que en representación de los demás suscriban el acta. Es decir, no firman todos, firman el presidente, el secretario y un accionista, o el presidente, el secretario y dos accionistas si el acta se redacta después de la sesión. Entonces hay una confianza en cuatro personas máximo para que puedan firmar el acta. Y son los cuatro. Y los demás no necesitan firmarla, si quieren la firman, pero la validez del acta ya está dada, con esa firman los cuatro. Y eso es en estas juntas. En la Universal no. En la Junta Universal todos tienen que firmar el acta. Es un poco la distinción de ese detalle en estas juntas. La orden del día o la agenda. La orden del día consiste en lo que hemos hablado, una relación de todos aquellos asuntos que deben tratarse en la Junta General. Deben determinarse esos asuntos previamente a la celebración de la Junta y su fijación y fijarse con carácter general y corresponde a los administradores de la sociedad, al directorio, la determinación del orden del día de la Junta General, que tiene también un contenido negativo en el sentido de que no podrá debatirse asuntos que no se hayan incluido. Ok, hay que fijar los puntos, hay que determinarlos en la orden del día. Hay algo que se me está escapando el comentario, pero ya me voy a refrescar mi memoria. A ver, bueno, creo que eso es lo que hemos dicho. Vamos. El artículo 116 te habla de requisitos de la convocatoria. El 116 de la ley actual te dice el aviso de la Junta Obligatoria Anual. De la obligatoria anual, aquella que se celebra dentro de los 3 meses determinados del ejercicio económico. Aquella que te da a rendir cuenta de la gestión social, del balance, la historia de precios y ganancias. Esa Junta Obligatoria Anual dice, y de las demás previstas en el estatuto, debe ser publicado con una anticipación no menos de 10 días a de la fecha fijada para su celebración. Entonces, aquí te está mandando un mensaje. La convocatoria debe de realizarse para dentro de 10 días, con una anticipación de 10 días. Y aquí el tema es importante. ¿Cómo computo el plazo de 10 días? El plazo dice con una anticipación, debe ser publicado con una anticipación no menor de 10 días. Si yo tengo el día 1 que publico, yo debo contar el siguiente día como el número 1 y así llegar hasta el día 10 y el 11 es el día que debo hacer la sesión. Si lo hago en el 9 entonces no es anticipación de 10 días, es anticipación de 9 días. Pero en fin, son detalles respecto a la fecha para la celebración de la Junta. Se publica con una anticipación de días de la fecha fijada. Pero el otro detalle de este artículo dice el aviso de convocatoria de la Junta Obligatoria Anual y de las demás juntas previstas en el estatuto. Entonces uno se pregunta, ¿cuáles son? ¿Qué otras juntas ha previsto el estatuto? Porque lo que sabemos nosotros, lo regularmente que manejamos son las juntas generales y la Junta Obligatoria Anual. Y en función de eso es que nos regimos, pero ¿hay otras juntas previstas en el estatuto? La respuesta es sí. Hay algunas juntas que tú puedes prever en el estatuto. Por ejemplo, cuando tienes acciones sin derecho a voto, tienes la obligación de rendir cuentas 2 veces al año, con lo cual habrá pues 2 juntas. Imagínate que tengas acciones con derecho a voto, ya no sin derecho a voto, sino con derecho a voto,
pero tú quieras en el estatuto decir, a nosotros accionistas nos rinden cuenta en el mes de junio y en el mes de marzo de cada año. ¿Por qué? Porque quieres saber cómo va la gestión a mitad de año. Quieres evaluar tu gestión a mitad de año. Entonces es una junta que has previsto en el estatuto. Esas juntas previstas en el estatuto tienen 10 días de licitación. En los demás casos, salvo aquellos en que la ley o el estatuto fijen plazos mayores, la anticipación será no menor de 3 días. En los demás casos, 3 días. ¿Quieres ver asuntos de aumento de capital y presión de capital? 3 días. ¿Quieres ver asuntos de fusión? 10 días. ¿Por qué? Porque el artículo relativo a la fusión, el artículo relativo a la decisión, te dice que son 10 días, salvo los expresados en ley. Esos son casos expresados en la ley. Debe especificar lugar, día, hora, celebración de la Junta. A su tratar puede constar así mismo en el aviso lugar, día y hora en que así proceda se reunirá la Junta General en segunda convocatoria. Ok, entonces tú puedes convocar a Junta General, pero si no tienes el quórum en la fecha indicada, la ley te dice, bueno, aprovecha pues, haz segunda convocatoria en el mismo aviso. Se convoca partida tal en primera convocatoria para dar un todo. De no haber el quórum correspondiente, se convoca para el día tal. Se hace una segunda convocatoria. Esa debe celebrarse con no menos de 3 días ni más de 10 días después de la primera. Y la pregunta es, ¿por qué esta segunda convocatoria se debe celebrarse con dar un espacio no menos de 3 y no superar 10 días? Me, me imagino que los 3 días son para dar el tiempo suficiente de poder reaccionar y tomar conocimiento. Y el plazo de los 10 días es porque uno no puede convocar para un plazo tan largo. O sea, si yo los convoco y en segunda convocatoria les digo, ok, la segunda convocatoria se llevará a cabo el día 27 de julio de 2025, entre la fecha de hoy y julio de 2025 han pasado muchas lunas y se pierde la continuidad de la gestión. Entonces te dice, no, 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 tú puedes convocar en segunda, no menos de 3, no más de 10. Entonces hay unas limitaciones de temporalidad a efectos de la inmediatez y del conocimiento de las materias, materia y la convocatoria. La Junta no puede tratar temas distintos a los señalados en la aviso de convocatoria y dice, salvo en los casos permitidos por la ley. Entonces la pregunta es, doctor Montoya, ¿cuáles son los casos permitidos por la ley? ¿En qué casos una Junta General puede reunirse para tratar los asuntos materia de la convocatoria, materia de la agenda? Y resulta que después resulta que han tratado otro asunto adicional. ¿Ese otro asunto adicional está permitido por la ley? Bueno, agarremos la ley y veamos si está permitido. Hay caso de excepción nuevamente. Cuando se trata de la responsabilidad de los directores o de los gestores de la sociedad, la ley contempla la posibilidad de hacer lo que es la responsabilidad de gestión, está regulado en el artículo 181, y poder en plena sesión tomar un acuerdo de remoción del directorio que no estaba prevista, destitución del gerente general que no estaba previsto. Y entonces dice, en esos casos, que es de responsabilidad del directorio, es posible adoptar acuerdos que no estaban en materia de convocatoria. ¿Por qué? Porque ustedes comprenderán que si hay un directorio el cual ha hecho una mala gestión y convoca a Junta General, nunca va a poner en la agenda remoción del directorio. ¿Están locos? Nunca va a poner remoción del directorio. Nunca va a poner demandar a los directores por responsabilidad social. No lo va a poner, porque son los que mandan y fijan el directorio, la agenda. Entonces lo que te dice la ley es, si es que tú ves ese tipo de casos, puedes incorporar. ¿Y cuál es el olfato que te pueda llevar a esta decisión, a esta conclusión? Es, por ejemplo, vienen y te rinden cuenta de la gestión. Te alcanzan los balances, te alcanza el balance auditado y te das cuenta que esto es un desastre.
No solamente un desastre económico, sino también comienzas a ver que acá ha habido malos manejos y ha habido una cosa serie de entuertos. Entonces tú no puedes estar diciendo, bueno, convoquen para remover el directorio. De frente, amparados en esos instrumentos, puedes tomar la decisión de remover el directorio. Y la ley te dice, en esos casos no es necesario que el tema a tratar sea materia de convocatoria. ¿Ok? Son casos permitidos por la ley. Segunda convocatoria. Si la Junta General de Vista convocada no se celebra en primera convocatoria y no se hubiese previsto en el aviso la fecha de la segunda, nosotros vimos que en el aviso habíamos previsto la fecha de la segunda convocatoria, no menos de 3 ni más de 10, lo habíamos previsto. Pero puede ser que hayas publicado y no has previsto en la convocatoria el aviso de la segunda. En esta segunda convocatoria debe ser anunciada con los mismos requisitos de publicidad de la primera. Es decir, día de anticipación, agenda, día y hora, y con la indicación que se trata de segunda convocatoria, dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la Junta no celebrada. No se celebró la Junta tal día, puedes convocar dentro de los 10 días siguientes, y por lo menos con 3 días de anticipación a la fecha de la segunda reunión. Es decir, convocas dentro de los 10 días y pones una fecha de antelación de 3 días. También un poco la ley lo que te hace es establece plazos máximos para evitar que esto caiga en el olvido de los temas a tratar y haya una inmediatez en los temas que se van a tratar. En cuanto a quórum y mayorías, tenemos el quórum de mayoría en la sociedad anónima abierta. En la sociedad anónima ordinaria, la normal, y en la sociedad anónima cerrada, la normal, nos manejamos con mayor tranquilidad, habida cuenta que esos son los términos que se han venido manejando tradicionalmente. Es decir, quórum es cuántas acciones deben estar presentes para que pueda instalar la Junta. En primera convocatoria, el 50% estoy tratando asuntos que no son de temas calificados. Doctor, ¿y cuáles son los temas calificados? Los temas calificados son aumento, reducción de capital, fusión, escisión. Temas que están previstos en el artículo 115 y recogidos en el 126. Es decir, se dice, para esos casos estamos hablando de quórum calificado. En esos casos necesito un quórum de, en primera convocatoria, en los casos calificados, 2/3 en primera y 3/5 en segunda. 60% en segunda. En los demás casos es 50% y en segunda, con cualquiera que sea el número de accionistas, se toman decisiones. Ojo, en segunda, con cualquiera del número de accionistas que esté presente, se instala la Junta y se toma decisión. Este tema es importantísimo, porque para la sociedad anónima abierta se ha recogido la posibilidad de no trancar en 2 sesiones las decisiones en Junta General, sino que se prevé hasta 3 sesiones. Y en la última sesión, en la última convocatoria, la tercera convocatoria, te dice la ley, con cualquiera que sea el número de accionistas, se toma la decisión. Entonces ha abierto el panorama de cuál se podría quedar trunca ciertas decisiones. ¿Y por qué me dice el doctor que se podía quedar trunca? ¿Qué se refiere con queda trunca ciertas decisiones? Muy sencillo. Si yo me muevo en una sociedad anónima ordinaria, ordinaria y en una sociedad anónima cerrada, y yo quiero aumentar el capital o disminuir el capital, mis acuerdos tienen que tener un quórum calificado. En primera sesión, saber que existen el número de acciones en primera convocatoria que representen 2/3 del total de las acciones, 66%. No lo tengo, segunda convocatoria, que estén presentes 3/5, 60%. ¿Lo tengo o no lo tengo? Si lo tengo, vale la pena, me instalo mi quórum y tomo mi decisión. Pero doctor Montoya, ¿y si no lo tiene? ¿Qué hace si no lo tiene?
foja cero. Regreso, tomaré aire, pasará un mes, pasará mes y medio, comenzaré a conversar con la gente para volver a convocar para ver si puedo llegar a ese mínimo. ¿Correcto? Entonces se frustra el acuerdo de aumentar, disminuir, fusionar, etcétera. Se frustró. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley cuando es sociedad anónima abierta? No pueden haber frustraciones, porque por encima está el interés de los accionistas y afectación al mercado. Por tanto, habrá una tercera convocatoria. Y en la tercera convocatoria, con cualquiera que sea el número, se adopte el acuerdo. Cualquier acuerdo, cualquier acuerdo. ¿El aumento de capital? Sí, el aumento de capital también. Esa es la distinción entre estas quórum y mayorías de las sociedades anónimas ordinarias y las anónimas cerradas respecto de la sociedad anónima abierta. Veamos qué dice la ley en el artículo 257 cuando habla de quórum y mayoría de la sociedad anónima abierta. Dice, en la sociedad anónima abierta, para que la Junta adopte válidamente acuerdos relacionados con los asuntos mencionados en el artículo 126, que son esos asuntos calificados de aumento, disminución de capital, fusión, escisión, liquidación, etcétera, es necesario cuando menos la concurrencia en primera convocatoria del 50% de las acciones suscritas con derecho a voto. 50%. Quiero tratar en una sociedad abierta la disminución o aumento del capital, en primera convocatoria tiene que estar el 50%. He bajado un poco la valla, 50. En segunda convocatoria, pues resulta que en primera no hay, pues, en primera no hay, no es el 50%. Bueno, en segunda convocatoria. En segunda convocatoria va a ser la concurrencia de al menos el 25% de las acciones suscritas con derecho a voto. 25%. ¿Tengo el 25%? Sí. Si lo tiene, es válido el quórum y entonces me reúno. Oiga, doctor, pero resulta que he computado bien y no tenemos el 25%. No importa, vamos a la tercera convocatoria. Y en la tercera convocatoria, en caso dice no se logra el quórum en segunda convocatoria, la Junta se realiza con tercera convocatoria bastando la concurrencia de cualquier número de acciones suscritas con derecho a voto. Cualquier número de acciones. Es decir, ha abierto el panorama completamente para que no se frustren las decisiones en las sociedades anónimas abiertas. Esta es la diferencia entre un caso y otro caso. A ver, acá hay una discusión, porque siempre hemos leído este artículo en el sentido de que en la sociedad anónima abierta hay tres convocatorias. En la sociedad anónima ordinaria, la sociedad ordinaria y la anónima cerrada hay dos convocatorias. Pero en la abierta, tres. Pero hay que leerlo bien. En la Berta hay tres convocatorias para estos asuntos, para los asuntos del artículo 126, para los asuntos que requieren de una calificación del acuerdo, aumento de capital, disminución de capital, fusión, escisión, etcétera. Para esos casos entro en tercera. Y entonces la repregunta de ustedes debería ser, doctor, ¿y qué pasa si resulta que en esta Junta General la Sociedad Anónima Abierta se convoca a junta para rendir cuenta de la gestión? O sea, no es un asunto calificado, sino rendición de cuentas. No es un asunto que está puesto en el artículo 126, no. Es un asunto normal. ¿Debo convocar tres veces? La práctica te dice, están convocando tres veces para cualquier asunto. Pero yo creo que si me ciño literalmente al 257, solamente caben las tres convocatorias para los casos del artículo 126. Y los demás casos sigo por la regla general de la sociedad anónima ordinaria, dos veces. Porque al fin y al cabo, en la segunda convocatoria, con cualquiera que sea el número, voy a tener quórum suficiente. Entonces ahí habría que diferenciar una a otra. Yo he hecho un seguimiento de estas convocatorias anuales y todas, ¿ah? Hablan de tres convocatorias. Yo creo que si leemos bien el 257, solamente se requieren tres convocatorias para los asuntos del 126. Las sociedades anónimas aplican supletoriamente las normas de la sociedad anónima, correcto. De acuerdo al artículo 51, las sociedades anónimas abiertas
se rigen supletoriamente por las disposiciones de la sociedad anónima ordinaria. Eso me hace pensar o reforzar lo que he venido mencionando hace un momento. También le resulta aplicable el artículo 117. ¿Recuerdan ese artículo que dice los accionistas que representen el 20% del total? Y se establece un plazo máximo para la celebración de la Junta. En efecto, dicho artículo prescribe que la Junta debe ser convocada para celebrarse en un plazo de 15 días contados de la fecha de la publicación del aviso de convocatoria. Claro, aquí tengo un tema bien interesante. Si yo voy a pedir que se convoque, voy a pedir al directorio que convoque a Junta General y no me hacen caso, entonces recurrir al juez y el juez dirá 15 días. Se convoca en 15 días contado de la fecha de la publicación del aviso. 15 días, ¿correcto? Y estoy aplicando supletoriamente la norma, supletoriamente el artículo 117. Sin embargo, las normas precisas de la sociedad anónima abierta son distintas, porque dice debe convocarse respetando el plazo del artículo 258, que señala un plazo de 25 días entre la publicación del aviso y la celebración de la Junta. Es decir, si yo voy a los casos normales, no al caso de la petición de Junta que es el 117, sino normalmente, ¿con cuántos días de anticipación? Bueno, el primer aviso con 25 días de anticipación. Mucho, 25 días. Es consecuencia de la lectura conjunta de los dos artículos, el 117 y 258, concluimos que debe existir un plazo máximo para la celebración de la Junta, sin desconocer el plazo mínimo para la publicación de la aviso convocatoria. Es decir, ¿por cuál vamos? ¿Vamos por el 117 que te dice 15 días? ¿O vamos por el 258 que te dice que 25 días? Yo tengo mis inquietudes, creo que acá hay una discordancia en la ley y en todo caso ha debido regularse ese derecho de petición que lo encontramos en el 117, regularlo especialmente para la sociedad anónima abierta para poder poner el plazo de los 25 días, que es lo regular. La ausencia de plazos implicaría el riesgo de abuso de derecho por parte de la administración de la sociedad, que es lo que hemos visto. Deben ponerse plazos, dado que ésta podría disponer la celebración de junta en un plazo excesivamente largo con relación a la publicación del aviso, lo cual implicaría impedir la consumación del ejercicio del derecho del accionista a convocar. Claro, aquí lo que se trata de decir es, mira, tú no puedes poner plazos largos, porque el plazo largo ya viene el olvido. Se olvidó, pues, me citaron para el 27 de julio del año 2025. Estamos en el mes de marzo. Me olvido, pues. Ya pierde peso esa importancia. Por eso es que los plazos son constreñidos a lo que indica la ley. El objetivo principal es que no existe una dilación para la celebración de la Junta de Accionistas. En fin, hay un afán de asegurar que la misma se lleve a cabo lo más pronto posible, toda vez que en cualquier de los supuestos en los que la Administración de la Sociedad no ha cumplido con realizar la convocatoria, o la convocatoria no es de su iniciativa, no nos encontramos en un contexto social desfavorable. Por eso es que ponemos plazos inmediatos, plazos cercanos, no plazos dilatados ni dilatorios. El artículo 257 me habla de las convocatorias en las sociedades anónimas abiertas. Dice, salvo cuando conforme lo dispuesto en el artículo siguiente, 258, se publique en un solo aviso dos o más convocatorias. Acuérdense que el 258 me dice convocas con 25 días de anticipación. Y si vuelves a convocar, otros 25 días, ¿ah? Y si no, tercera, otros 25 días. Estás hablando de 75 días. Terrible. Entonces lo que dice, salvo cuando conforme lo dispuesto en el artículo siguiente, 258, se publique un solo aviso, dos o más convocatorias, la Junta General en segunda convocatoria debe celebrarse dentro de los 30 días de la primera y la tercera dentro de un plazo igual. Es decir, tengo plazos dilatorios que me dan plazos muy largos, 30 días, perdón, y 30 días para la tercera. Es decir, para tomar un acuerdo necesito 25 días más 30 más 30, mucho, ¿no?
Se adopta por mayoría absoluta de las acciones con derecho a voto. El estatuto no puede exigir quórum ni mayorías más altas. En este caso, a diferencia de las juntas generales que serán las sociedades anónimas ordinarias y la SAC, yo puedo poner en el estatuto, puedo pactar en el estatuto que para determinados acuerdos deben contarse con mayorías más altas que las establecidas en la ley. La ley me dice, por ejemplo, para aumentar el capital social necesito en primera convocatoria eh, 2/3, en segunda 3/5. Y voy a tener que tener el acuerdo por mayoría de votos. 3/5, ¿cuánto es? 60%, ¿correcto? Entonces bastaría tener la mitad más uno del 60% para tener el acuerdo. Pero yo podría decir, no, los acuerdos de liquidación de la sociedad se adoptan con el 95% del total de las acciones suscritas con derecho a voto, con lo cual frustro la disolución y liquidación. Pero puedo hacerlo, la ley me dice que puedo fijar mayorías más altas, siempre y cuando esté en el estatuto. En el caso de la sociedad anónima abierta, no puedo fijar mayoría más alta. La ley me dice la mitad más uno del total y la mitad más uno del total. No puedo decir que para estos acuerdos necesito mayoría más alta. El 258 dice publicación de la convocatoria de las sociedades anónimas abiertas. Ya hemos visto la publicación de las convocatorias de las sociedades anónimas ordinarias. En este caso dice la anticipación de la publicación se hace con 25 días de anticipación. 25 días. En un solo aviso se puede hacer constar más de una convocatoria. Es lógico en un aviso. Convoco en primera, si no hay, convoco en segunda, si no hay, no hay quórum, convoco en tercera. Y en este caso, miren la facilidad. En este caso, entre una y otra convocatoria, no debe mediar menos de 3 ni más de 10. Entonces, por favor, si te debe convocar en una sociedad anónima abierta, debo ser precavido, es decir, en un solo aviso publico las 3 convocatorias. ¿Por qué? Porque la primera convocatoria será con 25 días de anticipación. No hay. La segunda puede ser con 10 días y la tercera con 10 días. No debe ser menos de 3 ni más de 10. O sea, perdón, menos todavía. No puede ser 25 más 3 más 3. 25 más 3, 28 más 3, 31, con 31 días. A diferencia de que si no hago en un solo aviso las 3 convocatorias, sino que saco una convocatoria, otra vez otro periodo, otra convocatoria, otra vez otro periodo, otra convocatoria, esas son 25 días cada una. Entonces tengo que hacerla todo en uno solo. En la SAC, en la Sociedad Anónima Cerrada, la Junta es accionista, es convocada por el directorio o por el gerente general según el caso. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el caso? ¿En qué caso es el directorio? La respuesta es, siempre que hay directorio, es el directorio. ¿Quién convoca? Ah, no, pero dice que el gerente general, según el caso, y yo podría poner en mi estatuto que en estos casos es el gerente general. No. La intención es, según el caso, que exista o no directorio. Si existe directorio, es el directorio el que convoca a la Junta de Accionistas. Si no existe directorio, porque la ley permite que la sociedad anónima cerrada funcione sin directorio y la ley te dice las funciones del directorio las asume el gerente general. Ese es el caso. En ese caso, cuando no hay directorio, quien convoca es el gerente general. Con la anticipación que prescribe el 116, se hacen las publicaciones de la anticipación mediante esquelas con cargo de recepción. No por publicación, no. Doctor, pero ¿qué más quiere usted publicado? No, el registro te lo rechaza. Existe dos precedentes del registro. Uno para la sociedad anónima cerrada y otro para la sociedad comercial representativa limitada. Y te dicen, no, la ley dice que tú no convocas por periódico, la ley dice que tú convocas con esquelas con cargo de recepción.
muéstrame la esquela y el cargo de recepción. No es que por periódico, no vale por periódico, no es válida. El doctor, ¿qué más quiere? ¿Qué garantía más que no? La ley te dice que es por esquela. O medio de comunicación que permite obtener constancia de recepción, dirigidas al domicilio o a la dirección designada por el accionista a ese efecto. Es importantísimo. En el caso de las sociedades anónimas cerradas, precisar el domicilio del accionista. Importantísimo. Ya sea en el pacto social o ya sea dentro del documento interno, que te demuestre que el accionista ha aceptado que ese es su domicilio, lugar donde se le harán todas las esquelas de llegar. Porque si tú no acreditas eso, difícilmente vas a poder citarlo legalmente. O sea, tienes tú que mandarle esquela al domicilio y a la dirección designada por el accionista. Entonces ahí hay una limitación, en todo caso, que hay que tenerla presente. Juntas generales. Es la junta obligatoria anual, la que se realiza dentro de los 3 meses de desarrollo de ejercicio económico para aprobar los balances, estado de gestión, veamos a ver qué más. La Junta Universal es la que se realiza cuando están sin necesidad de convocatoria, y se encuentra presente en todos los accionistas. Y todos deciden tomar, eh, convocarse en junta, constituirse en junta y tomar decisiones. La Junta Especial, ¿cuál es la Junta Especial? Es la junta que reúne a los accionistas de la misma clase de acciones. Yo puedo tener acciones normales y comunes, que dan derechos comunes mínimos de la sociedad, reparto de utilidades, derecho de voto. Pero puedo tener acciones privilegiadas. Es decir, he emitido un grupo de acciones al mismo valor, por supuesto, todas tienen el mismo valor, y ese grupo de acciones le he dado ciertos privilegios. Y le digo, los titulares de esas acciones tienen derecho a elegir un director. Entonces, para elegir a ese director, tienen que reunirse en junta especial. Especialmente estos accionistas que tienen el derecho privilegiado de elegir a un director. Es de la junta especial la que se reúne para debatir sobre sus derechos. La junta general, que puede ser la junta anual, pero es la junta general que no es la obligatoria, es decir, aquella que se celebra por cualquier otra cuestión que decida la sociedad. Por ejemplo, tomar decisiones, ver si se hipoteca, si se pide un préstamo, estado de situación de la sociedad, es la Junta General. La Junta Estatutaria es la Junta que, conforme al artículo 116, hemos precisado que puede fijar el estatuto de una Junta por el estatuto. Una Junta General Estatutaria puede ser de aquella que se convoque para analizar la situación económica y financiera de la sociedad en los meses de junio de cada año. Aparte de la Junta Obligatoria Anual, tienes una especial en junio. A ver, tu marcha social. Es una junta fijada por el estatuto. Y una junta de reorganización, que es la junta de fusión y decisiones, que la ley específicamente habla de 10 días de anticipación. La clasifico así en función de los temas y los plazos. Porque, por ejemplo, la junta de reorganización es una junta general, pero está hablando de que se adoptan con 10 días de anticipación. En cambio, cuando, si no tuviera esa precisión, puede decirse se puede adoptar con 3 días de anticipación, como cualquier otro caso establecido en el artículo 126. No, no, este caso es un caso establecido en 126, pero además es una norma precisada en lo que es los artículos de la escisión y la fusión, que te dice que son juntas generales con 10 días de antes. La Junta Obligatoria Anual, una vez al año se reúne, se pronuncia sobre la gestión social, resultados económicos, aplicación de utilidades, es decir, se reparten o no se reparten, se capitalizan o no se capitalizan, se tomó el acuerdo de capitalización,
Es decir, ¿qué se va a hacer con las utilidades? Elegir, dice la ley, cuándo corresponda a los miembros del directorio y fijar su retribución. La pregunta es, ¿cuándo corresponde? ¿Cuándo corresponde elegir a los miembros del directorio? Corresponde elegir a los miembros del directorio cada vez que venza su mandato. En esta sociedad los hemos elegido por 3 años. La ley te habla de 1 año mínimo y 3 máximo. Vencieron los 3 años, corresponde elegir al director. Doctora venció 2 años, no corresponde. ¿Y qué hacemos? Bueno, vamos a ver qué hacemos. No hay otra posibilidad en la misma ley. Puedes removerlo, pero no por el artículo 114, que es el que estamos comentando, sino por el artículo 115. Designa o delega en el directorio la designación de los auditores externos y resuelve los demás asuntos propios que le sean propios. Dentro de esto, resuelve los demás asuntos que le sean propios. Ahí viene pues el hecho de que si somos órgano supremo o no. Lo somos pues porque podemos decir que todos los demás asuntos también resultan propios. En cambio, el artículo 115 habla también de la competencia de la Junta General, pero no habla de la obligatoria anual. La obligatoria anual está regulada en el artículo 114. En el 115 me habla de las competencias en general de las juntas generales. Y entonces dice remover a los miembros. En el caso anterior te decía elegir a los miembros cuando corresponda, elegirlos. ¿Cuándo los elijo? Al término de su periodo. ¿Cuándo los remuevo? En cualquier momento. Yo puedo remover al directorio en cualquier momento. No tengo por qué esperar que termine su periodo. Pero ese acuerdo de remoción es de esta junta, no de la competencia del artículo 114. Tengo yo como competencia modificar el estatuto, aumentar reducir el capital social, emitir obligaciones, es decir, bonos, acordar la generación en un solo acto de activos cuyo valor contable exceda el 50% del capital de la sociedad. Este es un inciso que causa mucha incertidumbre, porque te dice, si tú quieres vender activos de la sociedad y esos activos tienen un valor contable que representan o exceden el 50% del capital social, esa decisión la tiene que adoptar la Junta General. Pero, doctor, el directorio puede vender, puede comprar. Sí, puede. Pero si un solo acto quiere vender activos que representen más del 50% del capital social, eso lo tiene que hacer la Junta General. ¿Ok? Porque no es competente para enajenar. Ahora, ¿qué se entiende por enajenar? Enajenar es vender, es transmitir. Sin embargo, existen criterios que señalan que también es hipotecar. Es, dentro del diccionario de la Real Academia, enajenar comprende también hipotecar. O sea, si tú quieres hipotecar activos que representen más del 50% del capital social, tiene que adoptar ese acuerdo por Junta General. No es por acuerdo de directorio ni por gerencia general. Otra de las facultades es disponer investigaciones y auditorías especiales. Otra es acordar la transformación, fusión, escisión, reorganización, disolución, así como resolver sobre su liquidación. Y resolver en los casos en que la ley y el estatuto dispongan su intervención. Esas son las competencias, básicamente, de las juntas generales. La Junta Universal. En el caso de la Junta Universal, esta junta es la reunión de todos los accionistas. Todos los accionistas deciden reunirse por telepatía. No sé, siempre habrá una convocatoria, pero no formal. Llamar por teléfono, que no está como obligatorio en la ley, pero todos deciden reunirse y convocarse válidamente y constituirse válidamente. Pero todos, 100%. Y ellos deciden los temas a tratar.
y deciden adoptar acuerdos sobre los temas a tratar. Todos tienen que estar de acuerdo, todos tienen que estar de acuerdo. Se tienen que entrar presentes accionistas que representen la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto. Hay accionistas que tienen acciones sin derecho a voto, sí, esos no los voy a computar para nada, los excluyo. Yo voy a tener mi universalidad en función de los accionistas con derecho a voto. Y ellos deben aceptar por unanimidad la celebración, unánime, todos juntos, y los asuntos que en ella se propongan tratar. Ahora, para que haya Junta Universal, tiene que estar presente accionistas que representen la totalidad de las acciones sujetas con derecho a voto. Si tengo el 2%, el 5%, 100 acciones, 1000 acciones que no concurren, no puedo, porque la presencia es todos los accionistas deben estar presentes y todos convenir en sesionar en esta forma. Si hay alguno que faltara, no puedo celebrar Junta Universal. Está vedada la Junta Universal en el caso que no estén presentes todos los accionistas. Doctor, pero es que es la sucesión fulana que nunca nombra representantes, están en pleitos. Bueno, no puedo. Tendrán que venir, nombrar a su representante y con ellos podrá hacer la Junta Universal. En tanto, convoque usted pues, formalmente. No tengo otra salida. En la Junta Universal existe un tema que es la firma del acta. Es obligatoria la suscripción del acta por todos los accionistas concurrentes a la Junta. Todos tienen que firmar. Señor, vino un fulano, estuvo en la Junta, vio que las cosas no le favorecían y se retiró. Oiga, que no se vaya, tiene que regresar para que firme el acta. No, ya se fue. Me frustró la sesión. Me la frustró. Ya sea para la Junta Universal o sea para las otras juntas que se requieren quórum de mayoría. En las otras juntas normales que se requieren quórum de mayoría, puede ser que este accionista que representa el 20-30% se pare en la puerta y dice, señores, ahí está el notario sentado, señor notario, de constancia que me estoy retirando. Por tanto, ya no tienen quórum, ya no pueden sesionar y no pueden tomar acuerdos válidos. Oiga, eso es un desastre. Por eso es que la ley ha permitido que haya lo que se llama la lista de asistencia. La lista de asistencia se firma al inicio de la sesión. Si usted ya firmó la lista de asistencia, váyase si quiere, váyase. Ya no perjudica el quórum, ya hay quórum, porque el quórum se forma al inicio de la sesión. Y si está firmada la lista de asistencia, ya pues con mayor razón, ¿correcto? Pero en la Junta Universal te dice todos tienen que estar. Entonces, ¿qué es lo que pasa si en la Junta Universal sucede una cosa así? Se va. Se fue fulano, no firmó el acta. Ok. Entonces, mira tú la lista de asistencia. Si firmó la lista de asistencia, no te va a perjudicar, porque ya la jurisprudencia está señalado que se entiende como presente. Que no firme el acta, pero firmó la lista de asistencia. Interpretado o no, pero es válido. Es obligatoria la suscripción por todos, salvo que hayan firmado la lista de asistentes, que en ella estuviesen consignados el número de acciones del que son titulares, los diversos asuntos objeto de la convocatoria. Perfecto. En este caso, cuando hay dos asuntos, basta que sea firmada por el presidente, el secretario y un accionista designado. Y la lista de asistentes se considera parte integrante e inseparable del acta. ¿Ok? Esas son las condiciones, que lo firmen todos, toma tus precauciones, haga que todos firmen la lista de asistencia. La Junta Especial. Cuando existan diversas clases de acciones, los acuerdos de la Junta General que afecten los derechos particulares de cualquiera deben ser aprobados en sesión separada por la Junta Especial de Accionistas de la clase afectada. Por ejemplo, tengo acciones emitidas de un solo cada una, pero también he emitido acciones de un solo cada una y les he otorgado a este grupo, como necesitaba plata, le dije, a ustedes le reconozco el 8% de las utilidades y se les paga en primer lugar. O sea, tienen un derecho preferencial para cobrar utilidades y para decir el monto. Ese derecho preferencial
el día de mañana no puede ser modificado por la Junta General de Accionistas. Y decir, señores, los accionistas tales, 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 tienen el derecho preferencial tal, por tanto, revocamos el acuerdo y ya no tienen derecho preferencial. No, eso ya no es posible. Eso lo decidirán los mismos accionistas que tienen ese derecho especial. Y lo decidirán en junta especial. Y en junta especial se hará la convocatoria con los mismos términos, con las mismas modalidades, con los mismos plazos, con los mismos requisitos. Se convoca a junta especial para que ellos por mayoría decidan sobre la extensión de sus derechos. Ellos deciden sobre sus derechos. La junta especial se regirá por la disposición de la Junta General en tanto le sean aplicables, inclusive en cuanto al quórum y la mayoría calificada, cuando se trata de casos especiales como es del 126. Es decir, le damos el mismo tratamiento de las juntas generales, pero en este caso la diferencia está en que el tema a tratar es tema de conveniencia y exclusiva pertinencia de los accionistas de esa clase de acciones, por clase. Una vez que se tome el acuerdo de esa clase de acciones, irán ellos a la Junta General y dirán, es válido, hemos adoptado el acuerdo, hagan tal cosa, pero no podemos atropellarlos en cuanto a la extensión de su derecho. La Junta Estatutaria es la que yo le decía, el artículo 116 habla de las demás juntas previstas en el estatuto. Es posible, pues, que hayan juntas, que hayan casos en los cuales se haya puesto que en la sociedad se rendirá cuenta semestralmente sobre el avance de la gestión social. Eso que está puesto en el estatuto se rige por los plazos establecidos en el 116, con 10 días de anticipación. Las juntas de reorganización son las juntas que celebran los socios para aprobar la reorganización, ya sea la decisión o ya sea la fusión. Y en ambos casos se realiza mediante aviso publicado por cada sociedad con no menos de 10 días de anticipación a la fecha de la resolución de la junta. Es decir, hay 10 días previos. Por eso es que se clasifica como junta de organización. ¿Quiénes tienen derecho a asistir a la junta? Los accionistas inscritos en la matrícula de acciones, con anticipación no menor de 2 días al de la celebración de la junta. En el caso de las sociedades anónimas abiertas, la anticipación es de 10 días. En el caso de las sociedades anónimas ordinarias cerradas, son de 2 días. Es decir, tiene derecho a asistir aquel que tenga inscrita su matrícula, en la matrícula de acciones, sus acciones con 2 días de anticipación al de la junta. Señores, que ayer compré la acción y ayer mismo la escribí. Y la decisión es mañana, no son 2 días. Usted no asiste. ¿Y quién va a asistir? No sé qué hará, pero usted no asiste. Asistirá el anterior propietario que aparecía con eso de poder lo que sea entre ustedes, pero usted no tiene derecho a asistir. ¿Por qué? Porque solamente tendrá derecho a asistir aquellos que tengan sus acciones inscritas con 2 días de anticipación. Tienen derecho a asistir los directores y gerentes general que no sean accionistas, porque si son accionistas tienen derecho propio. Pero si el director y el gerente no es accionista, tiene derecho a asistir. Tiene derecho a voz, no tiene derecho a voto. El estatuto, o la propia Junta General o el directorio puede disponer la asistencia de funcionarios, profesionales y técnicos al servicio de la sociedad, o otra persona que tengan interés en la buena marcha de los asuntos sociales. ¿Puede asistir cualquiera? No, cualquiera no. ¿Puede asistir entonces quién? Los funcionarios y profesionales y técnicos al servicio de la sociedad. No cualquiera. Alguna vez me tocó asesorar a un accionista, dijo, acompáñeme a la Junta Federal. Y le dije, mire usted, si no me dejan pasar, yo me tengo que quedar afuera. Y me comunicaré con usted con el teléfono sobre las cosas, pero me pueden objetar que yo asista a la Junta General. ¿Por qué? Porque yo no soy una persona al servicio de la sociedad. Yo soy una persona al servicio de usted que me está contratando. Y le dice, funcionarios, profesionales y técnicos al servicio de la sociedad. Ellos pueden ellos asistir, pero para eso es la Junta o el mismo directorio quien dispone su asistencia. En cuanto a la sociedad anónima abierta, el derecho de concurrencia junta es con una anticipación de 10 días, es como le decía,
tienen que estar inscritas sus acciones con 10 días de anticipación a la fecha de la sesión. Representación del accionista. Hay una representación normal y corriente. Usted es accionista, me da poder para que lo represente ante la sociedad. Y yo voy y lo represento ante la sociedad. Voy, le pido documentos al gerente, armo escándalos, soy accionista, soy representante de su accionista. Pero usted también me da otro poder, o me da un poder simple o un poder por escritura pública para que lo represente en las juntas generales. Dos cosas. Una representarlos en general y otra en las juntas generales. Entonces vamos a ver, el accionista puede hacerse representar por otra persona en la junta general. Sí puede. El estatuto puede limitar esta facultad, reservando la representación a favor de otro accionista o de un director o gerente. ¿Por qué? Porque quiere mantener el círculo y los negocios al grupo. No quiere que venga un tercero para que escuche cómo son los negocios de la sociedad. Entonces puede reservar la representación a otro accionista o a un gerente o director. Es decir, personas dentro del círculo de interés de la sociedad. Todas las acciones pertenecientes a un accionista deben ser representadas por una sola persona. Para la Junta, para la Junta. O sea, si yo tengo una persona que es accionista de 10.000 acciones y me quiere que yo lo represente a la Junta, entonces me tiene que dar el poder para que represente por las 10.000 acciones. Esa es la regla. Sin embargo, dice, salvo disposición distinta del estatuto o cuando se trata de acciones que pertenecen individualmente a esta personas, pero aparecen registradas a nombre de un custodio depositario. Es decir, ¿puedes tú poner disposición distinta del estatuto? Sí. Yo puedo decir, las acciones en junta podrán estar representadas por dos o más personas. Lo tengo que decirlo. Si no digo nada, serán representadas por una sola persona. Doctor, ¿y qué objeto hay que sea representada por dos o más personas? Muy sencillo, los consorcios. Se consorcian, forman y entran en una sociedad. Y entonces el accionista quiere saber cómo va esa sociedad. Entonces las acciones pueden estar representadas por los dos grupos de consorcio. Para eso darás un poder para que fulano represente 5.000 acciones y mengano 5.000 acciones. De forma tal que tengan acceso directo a la información. Esto se ha puesto en la ley de sociedades. No era una posición anterior y más bien causaba conflictos cuando un accionista daba varios poderes para varias de sus acciones, porque multiplicaba los presentes en la Junta. Entonces muchas veces eras un accionista minoritario, pero que eran representados por muchas personas. Generabas un caos en la sesión. Digo, no, no, todas por una persona. Salvo que tú pactes en el instituto que puede ser por más de una persona. Esa era la norma en cuanto a representación del accionista en Junta General. Doctor, y cuando se trata de ir a la sociedad a reclamar las utilidades, otra gestión, no rige esta regla. Pueden ser diferentes representantes. El poder debe constar por escrito y con carácter especial para cada junta. Perfecto. Salvo que lo hagas por escritura pública. Puede ser. Puede ser un poder simple por carta. Otorgo poder al señor Montoya para que represente con mis 10.000 acciones en la sesión de Junta General a celebrarse el día tal o el día tal según la convocatoria. Basta ese documento por escrito. Como puede ser una escritura pública que me lo das, lo presento y entonces no es que rige para una vez, sino rige para todas las veces que yo quiera ejercerlo. Los poderes deben estar registrados con anticipación de 24 horas a la hora fijada para la celebración de la Junta. En una oportunidad me acuerdo que yo asistí a una Junta General y objeté la presencia de un apoderado. Dije, fulano no entra a la sesión. ¿Por qué no entra, señor? ¿Por qué no ha acreditado con 24 horas de anticipación? No ha acreditado con 24 horas. Han pasado las 24 horas. En consecuencia, no se procedió. El artículo 122 te dice, a ver, todo accionista con derecho a presidir en la Junta de Generales puede ser representado por otra persona. Correcto, de lo que hemos visto.
El estatuto puede limitar esta facultad. También lo hemos visto. La reunión debe constar por escrito y con carácter especial. También lo hemos visto. Debe ser registrado con anticipación no menor de 24 horas. También lo hemos visto. La representación ante la Junta es revocable. Puede revocarme el gerente del poder. La asistencia personal del representado de la Junta producirá la revocación del poder conferido tratándose de poder especial. Me das poder para que te represente para el día 28 de marzo a las 3 de la tarde. Voy yo el 28 de marzo y aquí está mi poder, está con las horas de anticipación, 24 horas presentado. Por tanto, aquí estoy presente. Vemos, no, y de repente asiste mi poder dante. La asistencia de mi poder dante implica la revocación inmediata de ese poder inmediato. Es decir, salgo yo, ya yo no tengo poder, a pesar que tengo el papel escrito, ¿eh? No tengo poder y entra el titular. La representación en las SAC, en la sociedad también cerrada, dice la visto, solo puede hacer representar en las reuniones de Junta General por medio de otro accionista, su cónyuge, ascendiente, descendiente en primer grado, y el estatuto puede extender la representación a otra persona. Si el estatuto no extiende la representación de ese accionista a otra persona, se fundió. Ese accionista no podrá ser representado. Tiene un amigo al cual ya no le preguntaba, ¿por qué no te casas? Digo, que había pasado tantos años, le tenía que preguntar, ¿por qué no te casaste? No tenía cónyuge, no tenía hijos, estaba peleado con el padre, más o menos con la madre, y está la madre delicada de salud. Convoca a la Junta General, la cual es una sociedad familiar, y resulta pues que eh, no podía él tener una representación válida. Si quería delegar, no podía. Él tenía que asistir. El día que él no pudiera asistir, no podía dar poder. ¿Por qué? Porque no estaba previsto. No tenía cónyuge, ni ascendiente, ni descendiente, y por lo tanto los otros accionistas no estaban en una empatía con él, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta en las sociedades anónimas cerradas siempre dejar abierta la posibilidad en el estatuto de hacerse representar por terceras personas. El quórum se computa y establece al inicio de la Junta. Ya habíamos conversado de ese tema hace un momento. En asuntos de tratar cuya concurrencia requiere de quórums distintos. ¿Qué pasa cuando usted me convoca a Junta General y me dice, convoca a Junta General para aumentar el capital social? Y se convoca a Junta General para elegir directores. Me queda usted un dilema si soy accionista minoritario. Porque yo lo primero que pienso es, yo no quiero asistir porque yo, si asisto, doy quórum. Tengo el 41% de acciones. Por tanto, si asisto, doy quórum. Y si doy quórum, el acuerdo va a ser aumentar el capital social. Y no tengo plata para aumentar el capital social. Lo cual quiere decir que el otro accionista va a poner más plata y al final de cuentas él va a tener ya no el 59%, sino va a tener el 70-80%. Y yo voy a bajar al 20% posiblemente. Por tanto, no quiero ir. Y entonces la segunda es, oye, pero tú con 40%, pues, si hay tres directores, puedes elegir a un director. Y tu director estará representado en el directorio de tu representante. Entonces, si no vas a la sesión, te quedaste sin elegir un director. ¿Cómo haces? Entonces la ley te dice, no, no. Cuando hay asuntos o quórum distintos, tú puedes indicar, mis acciones dan quórum para tal tema y no dan quórum para tal otro tema. Entonces, eso se pone en el libro de asistencia para poder determinar las acciones que se van a ser computadas para el quórum correspondiente en cada uno de los asuntos. El quórum se computa al inicio de la Junta. En la Junta General para asuntos que conforme al éxito requieren concurrencias distintas, cuando un accionista así lo señale, deje constancia al momento de formarse la lista de existentes que sus acciones no serán computadas para determinado quórum. Es lo que hace un momento les señalaba. Antes de la instalación de la Junta, se formula la lista de asistentes.
debe expresarse el carácter o representante de cada uno y el número de acciones propias o ajenas con las que concurre. Al final se determina el número de acciones representadas y su porcentaje respecto del total. Quórum simple y acuerdo, es lo que hemos visto hace un momento y lo he repetido varias veces. En primera convocatoria, que estén representadas el 50% de las acciones suscritas con derecho a voto. En segunda convocatoria, cualquier número de acciones. El voto favorable a la mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto. Por lo cual, creo que no nos causa mayor problema. Esto es quórum simple y acuerdo. Quórum calificado, es decir, aquellos que están contemplados en el artículo 126, relacionados con qué es aumento, disminución de capital, fusión, edición, etc. Esos son quórums calificados. En primera convocatoria, 2/3, que significa 66%. En segunda, 3/5, que significa 60% de todas las acciones. Y los acuerdos son por mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto. Creo que llegamos al final casi. Las actas deben constar lugar, fecha y hora. La indicación si se trata de primera, segunda o tercera. Ya hemos visto que tercera convocatoria es para el caso de las sociedades anónimas abiertas. El nombre de los accionistas presentes o de quienes los representan, número y clase de acciones de las que son titulares, nombre de quienes actuaron como presidente y secretario, indicación de las fechas y los periódicos en que se publicaban los avisos, la forma y el resultado de las votaciones y los acuerdos adoptados. Las actas tienen una importancia bárbara. Las actas deben ser redactadas por un profesional, por alguien que sepa redactar actas. No se trata de poner cualquier papel, porque tienes que cumplir todos los requisitos. Por ejemplo, te dice, oye, debes indicar la forma y el resultado de las votaciones. Se acordó por unanimidad, perfecto. Se acordó por mayoría, debes indicar cuántas acciones votaron a favor de tal cosa, cuántas a favor de tal otra cosa. Y cuál fue el acuerdo final. O sea, determinar los acuerdos. Doctor, es que eso es demasiado. No, no es demasiado. Porque cuando trata de una impugnación del acta y dices no se ha respetado lo que dice la ley, pueden pedirte que haya nulidad del acuerdo. La suscripción del acta debe contener la constancia de la aprobación y ser firmada cuando menos por el presidente, el secretario y un accionista designado. Ese es cuando se aprueba en la misma junta. Estamos en junta, nos dan a 10 de la noche y decimos, bueno, ya hay que redactar el acta. No se vayan y les pasamos un coctelito mientras nos reunimos nosotros tres a redactar el acta. Nos reunimos los tres, redactamos el acta y entonces hemos hecho el acta en ese mismo momento y pueden firmar lo que quieran. La otra es, oiga, ya son las 11 de la noche y es demasiado tarde. Nosotros vamos a dedicarnos a redactar el acta, la vamos a firmar dentro de los 5 días siguientes y se las pasamos. El acta no se aprueba, el acta no se aprueba en la misma junta. El anterior se quedaron todos para aprobar la redacción del acta. Acá no, en la misma junta no se aprueba, sino que se designan a dos accionistas, al presidente y el secretario, para que ellos la revisen y la aprueben. Y debe quedar firmada dentro de los 10 días siguientes a la celebración de la junta. El acta tiene fuerza legal desde su aprobación. Bueno, eso es un poco lo que yo tenía que comentarles respecto al tema de las juntas generales. Más bien quedo atento a las preguntas que puedan hacerme. Sí, estimado doctor, ha sido una excelente ponencia. Le agradecemos mucho que se haya podido tomar el tiempo de poder explicarnos todo esto. Por temas de tiempo, solo vamos a responder a las dos personas que están alzando su manito. Y con ello terminamos la sesión. Sí. Muy bien, está muy bien. Adelante. Están con el micrófono apagado. Sí, Buenas disculpe, doctor. noches. Bueno, exacto. Gracias, compañero Rafael. Doctor Hernando, buenas noches. Excelente explicación de todo lo que nos ha dicho, me ha quedado muy claro. Doctor, solo tengo una duda en relación a que
vi hace ya algún tiempo un estatuto y mi pregunta iba relacionado si era válido. Bien, lo que usted nos decía, ¿no? Que para convocar a Junta General o cuando ya está convocado tendríamos que tener 2/3 en la primera convocatoria y 3/5 en la segunda. Doctor, yo vi este estatuto que decía que en la primera convocatoria únicamente necesitarían 3/5 para llevar adelante la Junta. Entonces, no sé qué tan válida sea un pacto así y básicamente esa es mi duda, doctor, por favor. Bueno, no, yo creo que no es válido porque la ley dice puede señalar mayorías más altas, ¿correcto? Pero quórum no es mayoría es votación. Entonces yo creo que ahí había una limitación en el estatuto, ¿no? Doctor, y en todo caso, llevándolo adelante, podría ser pasible de impugnar de repente un acta que se lleve con esas Pienso, características, ¿no? pienso que sí, pienso que sí. Correcto. Gracias, doc. Muchas gracias. Bien, bien. ¿Alguien más? Sí, yo, doctor. Adelante. Bueno, con referencia, nos ha comentado que las juntas generales de accionistas que se realizan ahora de manera virtual, si Sí. digamos que si los socios desean realizar una junta para un tema importante como es la modificatoria de estatutos o para la renuncia y posterior entrega de sus acciones de un miembro de la asociación, de la sociedad que digo, ¿cómo se podría realizar el acta? O sea, la persona asignada a realizar el acta posteriormente tendría que enviarle por correo a cada miembro, a cada socio para que firme, o cómo podrían realizar ese tipo de firmas, claro, aprobación, pues. Ya. Existe, existe unas normas que no las tengo ahorita en la ley, pero están, y existen unas normas de la CONACEP, de la Superintendencia de Mercado de Valores, muy claras que las tengo, pero no las tengo ahorita a la mano. Y por otro lado, eh, bueno, y por otro lado tienes una ayuda en lo que es el proyecto de la nueva ley de sociedades, donde sí se detalla cuál es el mecanismo y cómo se hace. Llegas al extremo en el proyecto de la nueva ley en señalar que el acta queda a disposición de las personas designadas y que si esa persona no firma el acta, el gerente o el secretario la firma por esa persona. Ahora, en lo que tú dices, respecto a la convocatoria, yo creo que en el periódico que convocas tienes que decir cuál es la convocatoria y cuál es el enlace, por un lado. El segundo tema es, tú designas al presidente, al secretario, y entonces ellos son los encargados de la redacción de la. Entonces, en un aula, en una decisión virtual, ellos son los que redactan el acta, y una vez redactada se la pasan a los accionistas. Si tú me dices, ¿cómo la firman los accionistas? Para mí la pueden firmar físicamente si se las pasas. La otra es, si tienes tu firma digitalizada en el RENIEC, lo más práctico es que la devuelvas con la firma digitalizada. Y lo tercero es de que si estás poniendo el acta y has designado al presidente y al secretario como los representantes de los accionistas, basta la firma de ellos dos, en cuyo caso yo te diría lo que haces es imprimir el acta y la firman ellos, ¿no? ¿No? Cuando hago referencia a las normas de la CONACEP, eh, hago referencia porque son normas bien pulcras, o sea, son normas para tenerlas presentes. Y cuando hago referencia a las normas del nuevo proyecto, también son normas más precisas porque la actual ley de sociedades no tiene esa precisión, no estuvo en ese contexto. Pero hoy en día lo que se hace es convocatoria, se les pasa el link, se cita, se deja constancia, se graba la sesión, y se redacta el acta y se es suscrita por el presidente y por el secretario. ¿Alguna pregunta más? Villacorta. Y, doctor, tenemos un siguiente ponente, entonces ya no se va a No, poder ok, hacer más preguntas, listo. pero
Igual vamos a estar haciéndole llegar las preguntas de los participantes a su correo si no tienen Perfecto. ningún inconveniente. Y bueno, doctor, le agradecemos enormemente su contribución en esta sesión y el diplomado y que haya podido aceptar una invitación de Biloyer. Le Bien, agradecemos mucho. Que tenga una excelente noche. Gracias. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.